Queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. De parte de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia le damos la más cordial bienvenida a nuestro culto dominical de las 9 de la mañana para este domingo 31 de enero de 2021. Estamos muy contentos de contar con la participación de cada uno de ustedes que nos escucha o nos mira. Rogamos a Dios para que bendiga sus vidas y esperamos y creemos que será de mucha bendición este culto para usted y su familia. Mi nombre es Alexander Mejía, le damos nuevamente la más cordial bienvenida. Lo invitamos a que busque en su Biblia el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, que dice así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Hermosa palabra del Señor. Lo invito ahora a que oremos para poner en las manos de Dios este culto dominical. Dios Todopoderoso, venimos nuevamente, Señor, a orarte, para darte gracias, Dios, por este hermoso culto del cual nos permites participar. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has guardado, Señor, hasta este momento. Nos tienes con vida y salud, Señor. Te damos gracias, Señor, por toda la congregación de hermanos y amigos que escuchen este culto. Te pedimos que bendiga su vida, Señor, que pueda ellos estar receptivos a tu palabra, Dios, y que puedan recibir lo que tú tienes para ellos hoy día, Señor. Gracias, Padre. Te vamos a adorar ahora con el corazón, con un corazón agradecido, porque en ti está segura nuestra vida, de ti vienen todas nuestras bendiciones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, los invito ahora a que alabemos al Señor. Con los himnos que entonaremos de nuestro himnario, celebremos su gloria. Los dejo ahora con nuestros hermanos del coro. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre,
Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande eterno Dios. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Himno número 210. En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer,
morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. A continuación, el segmento de información. Les rogamos sus disculpas porque el plan de lectura bíblica anual que entregamos a nuestros congregantes presentó problemas, que ya estamos solucionando para entregar los ejemplares completos en el mes de febrero a nuestros primeros cultos presenciales. Les informamos que ya iniciamos nuevamente el proyecto Tamal con el fin de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. En esta ocasión, las entregas son a domicilio los días jueves, con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al número de teléfono 9828-4209 con nuestra hermana Claudina Martínez. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones a través de las cuentas de ahorro en Ban Rural, la cuenta 0270 1010 000 461, la cuenta en BAC 743 973 411, la cuenta en el Banco Atlántida 014 72 025 74 10. Y confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia a través de nuestro hermano Guillermo Zamora al número de teléfono 95 94 43 57. También invitamos a los alumnos y aspirantes al DFC a que cordialmente se inscriban al Discipulado de Formación Cristiana DFC del año 2021 en la modalidad virtual, en horarios convenientes para todos. Para inscribirse puede llamar al número de teléfono 9932 8419 y la hermana Marlene Castillo le orientará para matricularse. El DFC es una herramienta eficaz para que usted pueda edificarse doctrinalmente y se convierta en un instrumento de la obra de Dios. La inauguración del DFC será este sábado 6 de febrero y el inicio de las clases el domingo 7 de febrero del 2021. Los invitamos a nuestro primer evento a las familias del día sábado 27 de febrero del presente año a las 10 de la mañana, con la presencia del pastor Alejandro Herrera, que se llevará a cabo de forma presencial con estrictas medidas de bioseguridad. También, hermanos, si usted desea hacer sus ofrendas o diezmar, puede hacerlo a través de la cuenta de Banco de Occidente número 11-401-015776-6. Queridos hermanos y hermanas, hasta aquí el segmento de información. Queridos hermanos y hermanas, los invito ahora a que oremos por las ofrendas. Inclinemos nuestro rostro. Dios Todopoderoso, gracias nuevamente, Señor. Nos dirigimos a ti ahora, Señor, para pedir por las ofrendas de nuestra iglesia. Te pedimos, Padre, que todas estas ofrendas sean multiplicadas, Padre, y que puedan servir, Señor, para cumplir todos los proyectos que has puesto en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, y ponemos las finanzas de nuestra iglesia en tus manos, Señor. Sabemos que de ti vienen todas nuestras bendiciones y tú provees todo lo que necesitamos. También oramos, Señor, por la economía de los hogares de nuestros hermanos.
Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Provéeles, Padre, de todo lo que ellos necesiten, ya sea trabajo, ya sea salud, ya sea paz. Señor, te rogamos, Padre, para que en sus hogares no falte nada, Señor, que no falte el alimento, el abrigo. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros. No nos desamparas, Señor. Tú nunca nos dejarás, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, los invito ahora a que alabemos al Señor con un canto de nuestro himnario, celebremos su gloria. Queridos hermanos, hermanas, los invito ahora a que preparemos nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar el mensaje de la palabra de Dios para este día, el cual estará a cargo de nuestro querido hermano Alejandro Aguilar, bajo el tema El creyente madurando ante la palabra de Dios, en su segunda parte. Esto es parte de la serie Una fe probada, una fe madura. Así que hermanos, los invito a que escuchemos con atención la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Amados hermanos y gentiles amigos de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, les saluda nuevamente su hermano en Cristo Alejandro Aguilar. Es mi petición a nuestro grande y todopoderoso Dios que este primer mes de este nuevo año 2021 haya sido de mucha bendición para sus vidas y familias, y que la gracia de Dios les sobreabunde. Y es por esa misma gracia o favor de Dios
que continuamos hoy domingo 31 de enero con nuestra serie de estudio del libro de Santiago, que hemos llamado Una fe probada, una fe madura. Y le damos seguimiento al tema El creyente madurando ante la palabra de Dios en su segunda parte y última parte, en la que estamos concluyendo ya con este primer capítulo. Antes de entrar en el desarrollo del estudio, le pido que me acompañe en oración para pedir la bendición de nuestro buen Dios. Amado hermano y gentil amigo, le pido que incline su rostro donde está para que nos dirijamos al Señor. Padre glorioso y eterno, Dios todopoderoso, Dios de las luces, Dios santo, te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor, por tu santísima palabra, Señor. Gracias por la guía y fortaleza del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre eterno, por nuestra congregación, por nuestra iglesia, comunidad de gracia, Señor. Te pedimos, Padre, tu bendición en este momento, Señor, en que nos aprestamos, Señor, a estudiar tu santa palabra, Señor, este hermoso libro de Santiago, Señor, que nos exhorta, Señor, que nos motiva, Padre, a poner por práctica aquello que hemos aprendido de tu santísima palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que estas palabras sean guiadas, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, y que sean grabadas en nuestros corazones y que no las olvidemos, Señor. Que las podamos poner en práctica en todas aquellas circunstancias en que tú, Señor, nos pones en tu soberanía, Señor, para manifestar tu justicia, Señor, ante los hombres. Esto te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre glorioso, eterno y bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, les ruego que para el estudio de hoy busque en su Biblia el pasaje en el libro de Santiago, capítulo número 1, versos del 19 al 27, que corresponde al tercer y último párrafo de este primer capítulo, de este maravilloso y práctico libro de la palabra de Dios, el libro de Santiago. Si ya lo tiene, vamos al pasaje. Comienza desde el verso 19 y lo vamos a ir leyendo de corrido. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta aquí el pasaje que estaremos estudiando el día de hoy. Recuerde usted, amado hermano y gentil amigo, que como vimos en el estudio anterior, el apóstol Santiago hace ahora una exhortación general respecto al discurso que ha venido desarrollando en los dos párrafos anteriores de este primer capítulo de esta epístola. Comenzando en el verso 19 con la frase, por esto, mis amados hermanos. Esta es una frase muy importante, es una frase de enlace que bien podría interpretarse de la siguiente manera. En consecuencia o en base de lo dicho hasta aquí, ahora entendamos lo siguiente, ¿verdad? Así lo podríamos ver de esa manera. Es por esa razón que puntualizaremos de forma muy general y como un conveniente repaso lo que Santiago ha expresado en los 18 versos anteriores de este primer capítulo. Esto para hacer la debida conexión y entender bien el discurso actual, ya que también pues ya tenemos creo que más de un mes de que no le damos continuidad a este estudio.
Les recuerdo que los estudios anteriores de esta serie han tratado sobre el desarrollo en detalle de estos primeros 18 versos que puntualizaremos en este momento. Esto por si usted quiere profundizar convenientemente en su temática. Están disponibles en el canal de YouTube donde está encontrando este mismo audio video. Vamos ahora a los aspectos más importantes de estos primeros 18 versos del capítulo 1 que Santiago nos ha venido enseñando. En el primer párrafo, que está compuesto por los versos 1 al 11, Santiago nos enseña el tema general de la epístola, que es la fe del creyente, del Hijo de Dios, madurando ante las situaciones de la vida diaria, ¿verdad? Tenga eso siempre presente. Esa es la sombría global y general de toda la epístola. En esta porción también Santiago nos indica que la fe del creyente, al ser probada por diversas pruebas continuas y de todo tipo, que pueden incluir situaciones difíciles y complejas, pruebas que son enviadas por Dios en su soberanía y en su gracia, generan en el creyente verdadero paciencia. Subraye, recalque esta palabra, paciencia. Paciencia que es fruto del Espíritu Santo, madurando al Hijo de Dios en un proceso continuo, hasta que estemos en la presencia de Dios y seamos perfectos en una forma culminante y definitiva. Santiago nos enseña que la sabiduría de Dios es nuestro recurso disponible según pidamos a Dios con fe por ella. Sabiduría para guiarnos en el proceso de las pruebas. Y no debemos olvidar también que la sabiduría de Dios está disponible para nosotros por medio de la palabra de Dios revelada, es decir, la Santa Biblia, que con la iluminación y motivación del Espíritu Santo nos guía a toda verdad. En estos versos del 1 al 11, Santiago también nos deja en claro que las pruebas vienen para todo creyente verdadero. Ninguno está libre de ellas, cualquiera sea su condición en relación a su situación espiritual y o material, es decir, sea pobre o rico en ambas circunstancias. También Santiago nos dice que el proceso de las pruebas, en este proceso de las pruebas, el creyente debe tener gozo y saber darle la gloria a Dios, sabiendo que está siendo guiado por la mano soberana del buen pastor para ser cada vez un mejor reflejo de su Hijo Jesucristo y mostrar su justicia entre los hombres. Luego tenemos el verso 12, que es un verso puente, un verso de transición, un versículo de interconexión entre los dos grandes temas de los dos primeros párrafos, es decir, lo que acabamos de mencionar de los versículos 1 al 11, que son las pruebas, ¿verdad? Y lo que viene después del versículo 12, que son las tentaciones. Entonces, en este versículo 12, Santiago nos enseña lo siguiente. Nos indica que las tentaciones pueden presentarse en medio de las pruebas, haciendo un contraste entre tentación y prueba para que el creyente verdadero no las confunda, ya que tienen origen o causa diferente y su propósito o finalidad también es distinto. Asimismo, en el verso 12, Santiago alienta al creyente para que entienda que al pasar adecuadamente las pruebas que vienen de Dios, es decir, dependiendo completamente de Él, de su sabiduría, de su guía y del trato del Espíritu Santo, dependiendo de la guía también de la palabra de Dios, viviremos en este mundo según la voluntad de Dios. Es decir, viviremos como Dios manda. Y eso es vivir una vida que glorifica a Dios. Es ir viviendo y disfrutando en medio de este mundo de tinieblas, de este mundo de maldad, de la corona de la vida que Dios da a quienes le aman. Corona de la vida que tendrá su culminación, su perfeccionamiento, su desenlace definitivo y eterno en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Donde Él galardonará las obras de los creyentes. Ahora, en el segundo párrafo, que está compuesto de los versos 13 al 18, Santiago nos indica firmemente lo siguiente: que las tentaciones no provienen de Dios, sino que tienen su origen en Satanás y su sistema mundano corrupto, que interactúa, que seduce, que atrae al ser humano desde su naturaleza adámica caída, es decir, su concupiscencia.
Santiago nos muestra el proceso de la tentación y su finalidad, su fruto maligno, que es diferente al propósito de las pruebas, que es nuestra madurez. Por ello Santiago nos enseña que el resultado de las tentaciones es generar pecado, pecado que obstaculiza el fruto de las pruebas y que en los creyentes se refleja en una comunión deficiente con Dios. También nos enseña Santiago que por esta causa el creyente, al afrontar adecuadamente las tentaciones, huyendo de ellas, no cediendo a su seducción, conociendo su propia debilidad, su carnalidad, su propia concupiscencia, entonces su fe generará en su vida firmeza. Subrayé esto, ¿verdad? Que al afrontar adecuadamente las tentaciones, en la vida del creyente se genera firmeza o templanza, que es un carácter maduro al ser guiado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Palabra de Dios que nos muestra con su luz lo que es verdadero, santo y puro, y que como un espejo debemos usar para conocer nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestro pecado, para corregirlo, para huir de este pecado. Es por ello que Santiago concluye este párrafo donde habla de las tentaciones, exhortando al creyente a no equivocarse o errar respecto al pecado, a ceder a las tentaciones. Nos motiva a no atribuirle dichas situaciones a Dios, ya que de Él sí provienen buenas dádivas y perfectos dones. Él es inmutable, es decir, no cambia su carácter respecto a este asunto o cualquier otro. Asimismo, en su conclusión, ¿verdad? de este párrafo, Santiago nos muestra que Dios, por voluntad soberana y por medio de su gloriosa palabra, nos hace sus hijos, nos hace nacer de nuevo, nos justifica delante del Padre. Recordemos que la palabra de Dios es coronada por su santo evangelio, las buenas nuevas que nos hablan de la vida y obra salvadora, expiatoria, redentora del Señor Jesucristo, su Hijo amado. Tengamos bien en claro que la palabra de Dios es una de las manifestaciones más grandes de su gracia, palabra que nos muestra su perfecta ley y el carácter de su justicia imparcial y perfecta. Justicia que Dios demanda debe ser exhibida para poder presentarnos ante su presencia algún día. Justicia que no es lograda por nosotros mismos con nuestras obras. Todo hombre es incapaz de poder alcanzar esta justicia, sino que es alcanzable, ¿verdad? Cuando somos revestidos de la justicia de Cristo, de sus méritos perfectos, que es la misma justicia de Dios. La justicia de Cristo, los méritos de Cristo, constituyen la justicia de Dios. Justicia que también Dios demanda que mostremos de manera cada vez más perfecta como sus hijos, nacidos de nuevo, entre y ante nuestros semejantes o prójimos. Aquí y ahora en esta vida. Sean estos semejantes nuestros amigos o enemigos, ya que fue el ejemplo, el modelo que el mismo Señor Jesucristo en el desarrollo de su ministerio terrenal nos dejó. Por eso Santiago finaliza esta sección haciendo mención a las primicias de Dios, indicándonos que el proceso de maduración de la fe del creyente ante las pruebas y evitando las tentaciones, haciendo justicia ante los hombres, culminará hasta que seamos perfectos, perfectos en la presencia de Dios, cuando seamos promovidos a su gloria, a su presencia, a su gloriosa y eterna presencia, y recibamos un cuerpo glorificado, producto de la resurrección de vida, de la cual nuestro Señor Jesucristo es la primicia o primer fruto. Veamos ahora los nuevos aportes al estudio de este tercero y último párrafo del capítulo 1. Es decir, la sección que va de los versos 19 al 27, en los que el apóstol Santiago hace un mayor énfasis en la importancia de la palabra de Dios, que ya la ha venido mencionando. Palabra que nos lleva al nuevo nacimiento y que ahora nos guía en el proceso de maduración de nuestra fe en el desarrollo de nuestra vida en esta tierra. Los versos 19 y 20 nos dicen:
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vemos en el verso 19 que Santiago comienza con una nueva exhortación, con su ya conocido tono amoroso pastoral, diciendo, por esto, mis amados hermanos. Es decir, sabiendo sobre las pruebas de Dios, sabiendo sobre su proceso de madurez en nosotros, procurando la sabiduría de Dios, huyendo de nuestro pecado, conociendo nuestras debilidades carnales, habiendo sido renacidos y guiados por la palabra de Dios, haciendo justicia ante los hombres. Ahora consideren lo siguiente, amados hermanos. Y continúa el verso 19. Todo hombre, ¿verdad? Y es un énfasis general, ¿verdad? Y recuerde que está hablando la iglesia de Dios. Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago aquí desarrolla más el tema de la autoconfrontación del creyente, es decir, el proceso de autoconocimiento de su naturaleza caída, pecaminosa, naturaleza que está inclinada al pecado, a hacer lo contrario que la justicia de Dios demanda. Es una naturaleza impulsiva, llena de orgullo, que solo busca lo suyo, que solo quiere hacer valer su opinión, solo quiere hacer valer sus palabras, que se llena de ira si no es atendida. Por eso Santiago, como un excelente maestro de la palabra de Dios, orienta, guía al creyente en este autoconocimiento, a darle prioridad a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Esto antes de opinar, antes de hablar desde su lógica, desde su propia experiencia, desde su sabiduría humana, ya que esa es nuestra tendencia como humanos, como seres humanos. La autojustificación, anteponer el yo, nuestra opinión, el mandato de la palabra de Dios, nuestra opinión al mandato de la palabra de Dios, donde sí hay justicia, justicia que nos confronta, que nos muestra nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra pecaminosidad. Y esto no para juzgarnos, no para señalarnos como culpables, sino que en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, en que aún vivimos, en esta dispensación de la iglesia también, que se le llama, es para cambiar en arrepentimiento nuestras malas conductas, ¿verdad? Ese es el efecto positivo de la ley de Dios en nosotros. Ahora, respecto a darle atención prioritaria a la palabra de Dios, recuerde usted el encuentro entre el Señor Jesucristo y el fariseo Nicodemo narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Este Nicodemo representaba a los fariseos, siendo un maestro de maestros de la ley. Se encuentra con el maestro de maestros, el Dios hombre, el verbo, la exégesis de Dios, en todo sentido, la expresión visible, alcanzable, entendible de Dios, el que dio la interpretación más pura y exacta de la ley, su nivel espiritual que nos conduce al Mesías, al Salvador. En ese momento, Nicodemo atendió al discurso del Señor Jesús, lo escuchó, ¿verdad? Por eso vemos que de los 20 versículos que describen su encuentro en Juan 3, Nicodemo se presenta hablando solo en 3 ocasiones, prestando atención. Muestra su carácter siendo pronto para oír al Señor Jesús en los restantes 17 versículos, en los cuales el Señor Jesucristo le mostró el propósito de la venida del Mesías, de su propia persona, y que él debía recibirle naciendo de nuevo, por medio de la fe en la palabra de verdad, las buenas nuevas del Evangelio, que anunciaban, que proclamaban que el Jesús era el Cristo,
el Mesías de Dios, y sería sacrificado, levantado en un madero para salvar al mundo de sus pecados, justificando a todo aquel que cree en él, habilitándolo para entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios. En conexión a esto, recuerde la declaración importante y contundente del Señor Jesús al inicio del Sermón del Monte, en Mateo 5:20, que afirma, y le pido que lo leamos juntos en la Biblia, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego en ese Sermón del Monte, narrado hasta Mateo 7, el Señor Jesús hace la interpretación correcta, exacta, al nivel espiritual de la ley de Dios, que muestra la moral de Dios, lo que Dios demanda de sus hijos. El cómo debemos convivir con nuestros semejantes de manera santa y justa, un nivel de justicia que ni el más religioso y conocedor de la ley, como puede ser un fariseo, ¿verdad?, era capaz de cumplir. Y que como le dijo el Señor Jesucristo al principal de los fariseos, Nicodemo, solo estando en Él, en Cristo, por medio del nuevo nacimiento, seremos capaces de cumplir esa justicia requerida por Dios. Es decir, no por obras de ser humano, sino por la gracia soberana de Dios, que nos justifica por medio de la obra de Cristo, quien ya murió y resucitó por nuestros pecados. Y eso es maravilloso. Esa obra está disponible para usted, querido amigo, si aún no le conoce como Señor y Salvador, si aún vive en sus pecados, en injusticia, en maldad, si aún no ha nacido de nuevo. Hoy puede ser su día de salvación. Yo le invito a que en arrepentimiento genuino por sus pecados, le pida a Dios en oración, con fe en Cristo, que le salve, que le haga nacer de nuevo, que le haga un hijo de Dios. Solo Cristo salva, mi querido amigo. Gloria a Dios. Ahora continúa el apóstol Santiago, ¿verdad?, con la explicación de lo que ha venido hablando hasta ahora en el verso 20, que nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces Santiago reafirma que nuestra naturaleza caída, que es injusta y llena de egoísmo y de ira, es incapaz de lograr, de obrar, de satisfacer la justicia de Dios. En su lugar, nuestra naturaleza caída pretende siempre su autojustificación, siempre tiende inevitablemente a querer de forma inútil y autoengañosa, a independizarse del mandato de Dios, de su verdad, del camino que Él ha establecido para salvar al hombre, que es en Cristo el Salvador, como así lo muestran, lo reflejan las religiones inventadas por el hombre, que con acciones humanas inútiles pretenden alcanzar un Dios con minúscula, inventado por ellos mismos, totalmente alejado del Dios único y verdadero. Ahora, la justicia de Dios de que nos habla Santiago, la que tan magistralmente también nos describe en su epístola a los romanos el apóstol Pablo, es la justicia que en primera instancia es necesaria, demandada, exigida por Dios, como ya dijimos, para algún día podernos presentar en su presencia y ser libres de la muerte eterna, porque nada ni nadie con una injusticia inferior a la de Él, a la de Dios, puede presentarse en su presencia. Justicia que también es necesaria para vivir justamente ante los hombres, reflejando la justicia de Dios en un mundo cada vez más lleno de maldad, cada vez más lleno de injusticia, de pecado y egoísmo. Solo se encuentra en Cristo esta justicia. Y está disponible para nosotros si con fe recibimos el mensaje del Evangelio de salvación eterna. Esa es la invitación abierta que Dios nos hace el día de hoy. Continuamos ahora, amados hermanos y queridos amigos, estudiando el verso 21, en que el apóstol Santiago concluye su idea sobre la relevancia de la palabra de Dios en nuestra justificación,
tanto en el sentido vertical, es decir, en nuestra relación con Dios, como en el sentido horizontal, es decir, en nuestra relación con nuestros semejantes. Y en el proceso de nuestra madurez como creyente, siendo probada nuestra fe en la vida diaria. Veamos el versículo 21 que nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual inicia esta porción el apóstol Santiago. Es decir, como pueden ver, debido a que nuestra naturaleza caída, pecaminosa, llena de ira, egoísmo, injusticia, es incapaz de cumplir las demandas de Dios respecto a la justicia, entonces, como hijos de Dios, nacidos de nuevo por la palabra de Dios que nos salvó, que nos es ya implantada cual semilla que produce fruto bueno y abundante para Dios, palabra que siempre produce el fruto para el cual Dios la envía, ya que Él la bendice y la prospera, es capaz entonces esta palabra de ayudarnos en este proceso de autoconfrontación, de desechar nuestro pecado y pecaminosidad, que se manifiesta en toda forma de inmundicia, es decir, todo lo contrario a lo que Dios llama puro y santo, y en toda forma de malicia, es decir, maldad que se opone a la bondad de Dios. Y como Santiago se dirige a creyentes ya nacidos de nuevo, regenerados, esto nos debe quedar muy en claro, ¿verdad? La palabra de Dios que ya salvó a estos oyentes, que ya nos salvó, ¿verdad?, de la condenación eterna, si la recibimos con mansedumbre, es decir, sometiéndonos voluntariamente y en amor a su mandato, reconociendo que es ley de Dios y estamos llamados a obedecerla, a hacerla cumplir en nuestras vidas, al aplicarla en toda circunstancia en que nos hallemos en el desarrollo de nuestra existencia en esta tierra, esta palabra tiene la capacidad, la calidad, la autoridad de salvar nuestras almas, ¿verdad? No entendiendo de ninguna manera o de forma errónea que el creyente puede de alguna manera perder su salvación, ¿verdad? Eso no es lo que Santiago nos está diciendo, sino que él, usando una figura de dicción, ¿verdad?, llamando el todo por la parte, ¿verdad?, entiéndase aquí, entonces, alma por nuestra existencia total, tanto física como espiritual, es decir, es capaz de librarnos de situaciones difíciles, porque repetimos el pasaje, ¿verdad? Nos dice que la palabra tiene la capacidad, la calidad, la autoridad de salvar nuestras almas, librarnos de situaciones difíciles, de problemas, de conflictos, de adversidades en que nos podamos encontrar, ¿verdad? Y que nos podamos hallar inmersos tanto en el plano físico como en el ámbito espiritual. Y la palabra tiene esa capacidad de librarnos si la aplicamos adecuadamente, cambiando nuestra conducta errada por el pecado, por un buen comportamiento que sí agrada a Dios, comportamiento que Dios bendice. Ese es el fruto de esa semilla de la palabra que Dios siembra en nuestras almas, cuando con fe atendemos su llamado, atendemos su consejo, atendemos su exhortación, atendemos su mandato. Ahora Santiago, de los versos 22 al 25, nos advierte, nos orienta convenientemente respecto a que nuestro trato o manejo de la palabra de Dios nos guía a cómo debemos actuar respecto a su conocimiento, frente al privilegio de que como sus hijos tenemos por la obra e iluminación del Espíritu Santo al conocerla, al tenerla de forma accesible, a exponernos a su predicación sana, sin adulteración del mensaje, al compromiso que adquirimos al conocerla. Por ello nos dice en esta porción, vamos ahora al verso 22,
Pero sed hacedores, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero comienza esta parte el apóstol Santiago. Es entonces una advertencia, un llamado a nuestra atención respecto a lo dicho sobre la palabra de Dios que nos salva y nos justifica ante Dios si la creemos, y que también es capaz de salvarnos ante los hombres. En nuestro diario vivir, si la cumplimos, si somos hacedores de esa palabra, es decir, si ponemos por obra sus indicaciones. Santiago nos motiva a dejar de oír Santiago no nos motiva a dejar de oír la palabra de Dios. Por el contrario, nos motiva a poner en práctica, a poner por obra su contenido, lo que ya conocemos, lo que hemos asimilado, lo que hemos digerido de ella, lo que volvemos parte de nuestra vida, de nuestra existencia, palabra de la cual debemos sustentarnos diariamente para alimentar nuestro espíritu, así como buscamos el pan físico para alimentar el cuerpo, con mayor relevancia, con mayor importancia, con mayor prioridad deberíamos alimentarnos de la palabra de Dios. Esto producirá inevitablemente frutos de vida que agradan a Dios. Recordemos las palabras del Señor Jesús en Juan 6:63, que nos afirma que sus palabras son espíritu y son vida. Vida eterna que se da a conocer desde esta existencia terrenal en bendición de Dios en nuestras vidas. Dice así el versículo 63 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, que le pido que leamos juntos. Dice así la palabra del Señor. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces Santiago concluye su advertencia del verso 22 diciéndonos que si menospreciamos la práctica de la palabra de Dios que ya conocemos, nos engañamos a nosotros mismos. Y nos explica en los versos 23 y 24 el por qué nos podemos engañar a nosotros mismos respecto a no poner por obra la palabra de Dios. Veamos estos versos 23 y 24 al respecto. Leámoslo juntos. Dice así la palabra del Señor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y dice el 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces Santiago, haciendo uso de una figura de dicción, mencionando un objeto inanimado como un espejo para mostrarnos, para ilustrarnos mejor la obra de la palabra de Dios en el creyente, esto al hacerle ver su propio reflejo, al mostrarle su naturaleza caída, su rostro natural, tal cual es, con todas sus imperfecciones, con todos sus defectos, sus debilidades. No como el que se ve en el espejo se quiere ver o cree que es, sino como Dios le ve a la luz de su palabra. Y todo esto con la intención que pueda cambiar. Para ello, para hacer este cambio, nosotros no debemos cambiar este espejo, ¿verdad? O tratar de modificarlo para que refleje lo que queremos ver, que es lo que muchos hacen respecto a la palabra de Dios, trastocando su verdadero significado a su conveniencia, o solo haciendo referencia a partes que les convienen, o como hacen las religiones falsas que presentan versiones adulteradas de la Biblia para justificar sus métodos erróneos, alejados de la voluntad y plan de Dios revelado íntegramente en las Escrituras, y que tiene al Señor Jesús como su centro y circunferencia. En cambio, la actitud correcta del verdadero creyente es a corregir su propia vida, no la del prójimo.
es actuar en sí mismo respecto al consejo de la palabra de Dios para cambiar aquello que está mal, lo que la palabra le muestra que está defectuoso, que está deficiente, lo vano, lo que se encuentra falto de peso, falto de sustancia, alejado del plan de Dios, de su propósito eterno, de su sabiduría. Nos vuelve al conflicto entre lo carnal o natural y lo espiritual, para que hagamos disminuir, ¿verdad? Lo terrenal en nosotros y procurar las cosas del Espíritu que son vida y son paz, como nos afirma el apóstol Santiago también sobre lo mismo en Romanos capítulo 8. Ahora Santiago continúa con el tema y enfatiza en el verso 24 que si no se actúa correctamente al respecto, a como la palabra de Dios lo muestra, se vuelve una situación infructuosa, vana, contrario a lo que Dios quiere, y muestra cuál es esa actitud errada, haciendo un doble uso de la preposición y para hacer un énfasis más marcado, ¿verdad? Una pausa más pronunciada cuando menciona, ¿verdad? Que el que no reflexiona correctamente respecto a lo que Dios le muestra en su palabra como espejo, ¿verdad? Dice, y se va y luego se olvida como era. Es decir, no hace nada respecto a lo que se le muestra. Entonces, se olvida de ello. No sirvió de nada lo que se le mostró. Ha perdido su tiempo. Se engaña a sí mismo, afirma Santiago con contundencia al inicio de esta reflexión en el verso 22. Continúa ahora Santiago en el verso 25 para concluir su reflexión, haciendo en esta ocasión un giro, un contraste positivo. Leámoslo esto en el verso 25 que nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Vemos con atención en el verso 25 cómo Santiago muestra el beneficio de sí atender la palabra de Dios al ponerla por obra. Comienza alentando al que mira con atención la palabra de Dios y nos aclara aquí, por la forma en cómo llama a la palabra de Dios, que toda ella es perfecta ley, ley que muestra el carácter y la justicia absolutamente perfecta de Dios, ley que es de la libertad, nos aclara también Santiago, libertad en el sentido que nos conduce a Cristo, el que nos libra del pecado, el único que nos puede librar del pecado y de la muerte. Ley que nos exhorta a vivir en Cristo, el cumplimiento real y verdadero de la palabra de Dios. El mismo Cristo que nos enseñó que el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios, de su ley, se resume en la ley real. Ley real sobre la cual también nos aclara y hablará más adelante Santiago en su epístola, en los versos en el verso 8 del capítulo 2, que estudiaremos posteriormente y que dice, solo para traerlo a colación en este momento, Santiago 2.8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, ¿verdad? Y la menciona, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces, para entender mejor este tema, ahora veamos cómo el Señor Jesús nos enseña la ley real, ¿verdad? Vamos para ello a Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. Mateo 22, versos 34 al 40. Por favor, leámosla juntos. Dice así el verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo en el 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se depende toda la ley y los profetas. Aquí concluye el pasaje. Entonces, vemos que la ley real incluye, ¿verdad?, demanda dos condiciones que solo se pueden cumplir estando en Cristo, habiendo nacido de nuevo. La ley real que nos lleva a ver con atención toda la ley de Dios, es decir, toda su palabra, que de manera magistral se resume a sí misma en los 10 mandamientos, que reflejan el carácter justo de Dios, el que nos quiere bendecir por medio de ellos, y que también nos conduce a Cristo al ser incapaces de cumplirlos. Recuerde usted que los 10 mandamientos se dividían en 2 tablas de piedra. La primera nos hablaba de la ley respecto a nuestra relación con Dios, es decir, el sentido vertical de su justicia. Y la segunda tabla nos muestra la ley de Dios respecto al trato con nuestros semejantes, nuestro prójimo, es decir, en el sentido horizontal de la justicia de Dios, y que en ambos sentidos debe cumplirse, y que nos lleva a entender que no podemos amar al prójimo si primero no amamos a Dios. Y esto solo es posible cumplirse, ¿verdad?, a cabalidad, a perfección, como Dios quiere, en amor y estando en Cristo Jesús. En conclusión, respecto a este pasaje de los versos 22 al 25, Santiago pone el énfasis en que el creyente verdadero debe poner en práctica los principios de la palabra de Dios para hacerse poseedor de bendiciones. Ahora Santiago nos enseña en los versos 26 y 27 con que concluye el capítulo 1 lo siguiente. Y es el tema central de estos 2 versículos. Nos enseña que el creyente que obedece la palabra de Dios practica la verdadera religión. Leamos juntos este pasaje de Santiago 1, versos 26 al 27. Busquémoslo en la Biblia y leámoslo juntos. Dice así la palabra del Señor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y dice el 27, concluyendo, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, para comprender bien este pasaje, recordemos que el contexto histórico general de este libro de Santiago nos lleva a un tiempo aún temprano de la Iglesia de Cristo. Alrededor de 20 años después de Pentecostés, y también nos ubica en Jerusalén y en las colonias judías establecidas a causa de la dispersión de la iglesia, ¿verdad? De la dispersión de la iglesia, ¿verdad?, provocada principalmente en esa época por la persecución del Sanedrín y del Imperio Romano, y también provocada por circunstancias de suma dificultad que debía afrontar esa primera iglesia iniciada en Jerusalén y de la cual Santiago era pastor. Iglesia que estaba conformada por gentiles, ¿verdad?, como está conformada la iglesia, pero esta en particular estaba conformada en su mayoría, ¿verdad?, de manera principal por judíos convertidos, judíos completos, o el Israel de Dios, como lo denomina Pablo, ya que no solo eran linaje verdadero de Abraham según la carne, porque eran descendientes de Abraham según la carne, sino que también eran de su simiente espiritual. Es decir, que al igual que Abraham, habían sido justificados por Dios por medio de la fe. Fe en el Mesías escogido de Dios.
En ese sentido, estos judíos convertidos habían crecido en un entorno cultural y familiar alrededor del estudio del Tanakh o de la palabra escrita de Dios conocida hasta ese momento, que viene a ser el mismo Antiguo Testamento que como iglesia actualmente utilizamos. Estudio que también lo llevaba a poner por obra lo aprendido tanto en su aspecto ritual o ceremonial como en su aspecto civil o moral, hablando de toda la ley. Eso es llamado práctica religiosa. Debemos tener claro también que el propósito de la ley en todos sus aspectos, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, en su aspecto ritual, ceremonial, civil y moral, es conducirnos a Cristo, como lo enseña el apóstol Pablo en Gálatas 3:24, que nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro tutor o nuestro maestro, nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, que la ley es el instrumento que nos conduce a Cristo para ser justificados con el propósito de ser justificados por medio de la fe. Ese es su fin supremo. Y esto lo logra en conjunto por la obra del Espíritu Santo en el ser humano, haciéndole ver como en un espejo su pecado, llevándolo al arrepentimiento y mostrándole la gracia salvadora de Dios en la persona del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo glorioso. Entonces, la verdadera práctica religiosa, el poner por obra la palabra de Dios en su sentido real, más elevado o espiritual, solo es posible por medio de la fe, por medio de Cristo, estando en Él, ya que Él, el Señor Jesucristo, dio cumplimiento perfecto y total a toda la ley de Dios, a toda su palabra. Es más, en un sentido aún más elevado y profundo, el mismo Señor Jesús es la palabra de Dios, el que la vuelve entendible, el que la vuelve alcanzable, digerible para el ser humano redimido, para el ser humano regenerado. Gloria a Dios por eso. Entonces en el verso 26 Santiago hace un llamado de atención a aquellos que solo tienen un conocimiento intelectual de la palabra de Dios y que aún pueden estar dentro de la iglesia y que sin estar en Cristo pretenden hacerla cumplir por medio de sus prácticas, es decir, su religión, tal y como le sucedió a Nicodemo, del que ya habíamos hecho mención, y también a Saulo de Tarso, ¿verdad? Que es el nombre judío del apóstol Pablo, como más popularmente se lo conoce. Pablo era su nombre romano. Entonces, tanto Nicodemo como Saulo, siendo fariseos, que era la secta más radical y conservadora del judaísmo, eran profundos conocedores de la ley, podían citarla de memoria, pero sin estar en Cristo, sin haber sido regenerados, sus obras hechas desde este conocimiento, ¿verdad? Aún hechas con celo de Dios, eran vanas, vacías, inútiles, infructuosas. Van más bien, ¿verdad?, en contra de los planes y propósitos de Dios. Vienen a ser un obstáculo. Por eso vemos con agrado cómo el Señor Jesús le indicó el camino de salvación a Nicodemo. Le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, es decir, por la palabra de Dios, su evangelio, y por la voluntad de Dios. Así también se lo mostró a Saulo en el camino a Damasco, cuando previo a convertirle, ¿verdad?, cuando previo a hacerle nacer de nuevo, le señaló que lo que él hacía, lo que Pablo hacía en su celo de Dios, en su práctica religiosa, persiguiendo a los cristianos, era perseguirle a él, era perseguir a Cristo, era dar cosas contra el aguijón, es decir, algo necio, absurdo, inútil y además peligroso.
Recordemos el verso 26. Nos dice, si alguno se quiere religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Por ello, Santiago en el verso 26 advierte que el que actúa de forma semejante en una práctica religiosa de la palabra de Dios fuera de Cristo, sin Cristo, fuera de la ley de la libertad, de la ley real, solo muestra su carnalidad, solo pretende hacer valer su voz equivocada, antepone siempre su criterio unilateral y egoísta, es incapaz de refrenar su lengua. En consecuencia, el tal se engaña a sí mismo, su práctica religiosa es vacía, inútil, sin sentido. Ahora veamos de nuevo el verso 27, con que Santiago concluye su enseñanza sobre el verdadero creyente madurando, siendo confrontado por la palabra de Dios, y nos dice, vamos al verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí Santiago muestra el camino correcto de la práctica religiosa del que sí está en Cristo. Le llama la religión pura y sin mácula, es decir, sin alteraciones en su contenido, presentando su contenido íntegro, completo y correcto, sin restarle ni hacerle añadiduras, y lo hace de una manera perfecta, sin fallo delante de Dios el Padre, ya que lo hace estando en Cristo, andando en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10. No son obras que se hacen para estar delante de Dios, sino que se hacen porque estamos ante Él por medio de Cristo. Son obras de justicia, subraye eso, de justicia, hechas en Cristo Jesús, no para buscar ser justificados, ya que la justificación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Y Santiago finaliza esta porción ejemplarizando obras de justicia representativas, significativas realizadas en Cristo, es decir, aprobadas delante del Padre, y las coloca en las dos perspectivas que menciona la ley real, la perfecta ley, la de la libertad, que también ya nos mencionó Santiago anteriormente, es decir, en su sentido horizontal y vertical. En el sentido horizontal, dirigido a nuestros semejantes, nuestro prójimo, cuando nos dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Aquí Santiago hace mención a dos de los tres grupos más vulnerables de seres humanos, nuestros semejantes desde la perspectiva de la palabra de Dios, y a los que Dios dio gran consideración, gran importancia en su palabra. Hablamos de los huérfanos, en primera instancia, de los cuales el Dios viene a ser padre. En segunda instancia hablamos de las viudas, de las que Dios viene a ser esposo y protector. Y en tercer y último aspecto, ¿verdad? Hablamos de los extranjeros o gentiles, de los cuales Dios también viene a ser Dios y su sustentador. Todo amparado, ¿verdad?, en la persona y obra de Cristo, alcanzable para estos grupos vulnerables por la verdadera práctica religiosa de la Iglesia, de la cual también los gentiles forman parte como hijos legítimos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Veamos una porción de la ley en el Antiguo Testamento que nos muestra esta importante verdad. Vamos a Deuteronomios 10, versos 17 y 18, que nos dice: porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, subraye, ¿verdad?, y a la viuda, nótelo usted, que ama también al extranjero, subraye esto, dándole pan y vestido. Ahora, en relación al aspecto vertical o vinculado a nuestra relación con Dios, de la verdadera práctica religiosa delante del Padre, es decir, que Él aprueba estando en Cristo, Santiago nos dice guardarse sin mancha del mundo.
Aquí Santiago nos habla de la santidad práctica. Recuerde que Dios nos hace santos en Cristo Jesús, es decir, nos declara santos posicionalmente, pero eso debe reflejarse en la práctica, en el reflejo de la obra cada vez más profunda de perfeccionamiento del Espíritu Santo en el verdadero creyente, guardándonos del mundo sin contaminarnos con éste. Recuerde que en Cristo tenemos una vestidura blanca y sin arruga. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad mantenernos así, como hijos de luz, que hacen obras en Cristo, dando fruto del Espíritu Santo en toda bondad, justicia y verdad, como nos enseña Pablo en Efesios 5. Todo esto en medio de un mundo de tinieblas y malvado, conservándose sin manchas, sin arruga el creyente, habiendo sido lavado ya por la sangre de Cristo. Esta es la iglesia que nuestro Señor viene a llevarse en el arrebatamiento. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, con esto damos por concluido este estudio del capítulo 1 del libro de Santiago. Y para terminar nuestra enseñanza del día de hoy, le pido que encomendemos este tiempo en oración. Esta enseñanza lo he aprendido el día de hoy en oración a nuestro buen Dios. Le ruego que incline su rostro y oremos. Padre glorioso y eterno, qué hermosa es tu palabra. Te damos gracias, Señor, por toda ella, Señor. Gracias porque vivimos en un tiempo en que esta palabra ha sido revelada completamente, Señor, en su totalidad, Señor. La tenemos disponible y accesible. Ayúdanos, Señor, a amarla, Señor, a buscarla, Señor, a sustentarnos de ella, Señor, como verdadero pan de vida, Señor. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor. Danos el discernimiento, Padre, para ver cómo esta palabra nos muestra, Señor, nuestros defectos, nuestras falencias, Señor, aquello que debemos corregir en nuestras vidas con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos ir creciendo, Señor, para ser mejores creyentes cada vez, Señor, para poder honrarte y glorificarte como tú quieres ser honrado y glorificado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en las pruebas, Padre, en las dificultades, que nos guíes con tu sabiduría, Señor, y nos ayudes a reflejar tu luz en este mundo de tinieblas. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre glorioso y bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, con esto concluimos el día de hoy. Les pido al Señor que bendiga ricamente sus vidas. Hasta la próxima. Queridos hermanos, a continuación la presentación del versículo de parte de la Escuela Bíblica Infantil, EBI, de la clase Adolescentes, la niña Catherine Querisma Raudales, que es alumna de nuestra hermana Marcela Mejía. El versículo bíblico es Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este culto dominical. Damos gracias a Dios por contar con cada uno de ustedes. Los invitamos a que sigan participando de nuestro segundo culto del día de hoy, en horario de 11 de la mañana. También le invitamos a seguir pendiente de todas nuestras transmisiones a través de este mismo canal. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.